Hay momentos en la vida en los que todo parece derrumbarse. La incertidumbre nos rodea, el miedo se apodera del corazón y la desesperanza amenaza con apagar la luz de nuestra fe. Es en esos momentos donde la palabra de Dios se convierte en nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro ancla en medio de la tormenta. Y dentro de la Escritura hay un salmo que brilla con una fuerza especial cuando todo parece perdido. El Salmo 46. Este salmo no es un simple poema ni una oración más dentro de la Biblia. Es una declaración poderosa de confianza absoluta en Dios, un recordatorio de que no importa cuán grande sea el caos que nos rodee, Él sigue siendo nuestro refugio. No es una promesa vacía ni palabras de consuelo pasajeras. Es un grito de fe en medio de la batalla, una verdad eterna que resuena en los corazones de quienes confían en el Señor. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así inicia el Salmo 46, con una afirmación contundente y directa. No deja espacio para la duda, no sugiere que Dios puede ser nuestro refugio, sino que Él es nuestro refugio. No dice que tal vez pueda ayudarnos, sino que Él es nuestro auxilio siempre presente en la dificultad. Piensa en esto. El mundo puede temblar, los montes pueden derrumbarse, los mares pueden rugir con furia. Todo lo que parece firme puede desmoronarse en un instante. Pero si Dios es nuestro refugio, nada nos podrá mover. Este salmo no solo nos habla de la protección divina en tiempos de crisis, sino que nos recuerda algo aún más profundo. Dios es soberano sobre todo. Él no solo nos resguarda, sino que tiene el control absoluto sobre el caos, sobre las naciones que se agitan, sobre los mares que se alzan, sobre los ejércitos que amenazan. Y es aquí donde surge una pregunta crucial. ¿Realmente confiamos en Dios? Es fácil decirlo cuando todo va bien, cuando la vida es tranquila y no hay preocupaciones. Pero cuando llega la prueba, cuando nos vemos rodeados por problemas que parecen no tener solución, ahí es donde nuestra fe es puesta a prueba. El Salmo 46 no nos dice que Dios evitará que enfrentemos problemas. Nos dice que Dios estará con nosotros en medio de ellos. Y esa es la diferencia entre la verdadera fe y una confianza superficial. La fe genuina no se basa en la ausencia de dificultades, sino en la certeza de que Dios sigue en control aun cuando todo parezca perdido. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. ¡Qué palabras tan poderosas! ¿Te has sentido alguna vez como si la tierra bajo tus pies se derrumbara? Como si todo lo que dábamos por seguro desapareciera de un momento a otro. La pérdida de un ser querido, una enfermedad inesperada, una crisis económica, una traición, situaciones que parecen sacudir nuestra existencia. Pero Dios nos dice, no temas. Aun cuando la tierra tiemble, aun cuando los mares se levanten con furia, aun cuando todo lo que nos rodea se torne incierto. No temas, porque yo estoy contigo. Y aquí es donde muchos fallamos. Porque queremos ver la respuesta de Dios antes de confiar en Él. Queremos que las aguas se calmen. Queremos que la tempestad se disipe. Queremos que la crisis termine antes de sentir paz. Pero Dios nos llama a algo mayor. A confiar en medio de la tormenta, a encontrar paz en Él aunque el caos siga presente. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esta es una de las frases más impactantes del Salmo 46. Nos llama a detenernos, a dejar de luchar con nuestras propias fuerzas, a dejar de intentar controlar lo incontrolable. Estad quietos. Qué difícil es esto para nosotros, ¿verdad? Queremos resolverlo todo, queremos buscar nuestras propias soluciones, queremos encontrar respuestas inmediatas. Pero Dios nos dice, confía en mí, yo tengo el control, yo soy Dios. Y es aquí donde este salmo nos lleva a una enseñanza crucial. La fe no se trata solo de creer en Dios, sino de descansar en Él, de saber que aunque no veamos el camino, Él ya ha trazado la ruta. Aunque no comprendamos el propósito, Él ya tiene la respuesta. Aunque todo parezca perdido, Él sigue siendo nuestro refugio y fortaleza. Ahora bien, hay una parte fundamental en este mensaje que no podemos ignorar. La verdadera fortaleza no viene de nosotros. No es nuestra capacidad de resistir, no es nuestra fuerza de voluntad, no es nuestro propio esfuerzo lo que nos mantiene firmes. La fortaleza viene de la fe, no una fe superficial, no una fe basada en emociones pasajeras. Una fe firme, una fe inquebrantable, una fe que descansa en la soberanía de Dios. Pero esto nos lleva a una gran pregunta. ¿Cómo podemos desarrollar este tipo de fe?
¿Cómo podemos vivir con la seguridad que transmite el Salmo 46? Aquí es donde muchos fallan. Se acercan a Dios solo en tiempos de crisis, solo cuando necesitan algo, solo cuando la vida los ha golpeado. Y claro, Dios siempre está dispuesto a recibirnos, pero la fe verdadera no se construye en momentos de urgencia, sino en la constancia de buscar a Dios cada día. Si queremos tener la fortaleza que viene de la fe, debemos construir nuestra relación con Dios antes de la tormenta. Así, cuando el caos llegue, ya tendremos nuestras raíces firmes en Él. Esto significa buscar su presencia en oración, meditar en su palabra, aprender a depender de Él en cada aspecto de nuestra vida. La fe no se fortalece en un día, es un proceso diario de confianza y entrega. Y cuando lo hacemos, cuando realmente aprendemos a depender de Dios, podemos experimentar lo que dice el Salmo 46 en su plenitud. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, una fortaleza que no proviene de nosotros, sino del Señor. Si hoy estás enfrentando un momento difícil, si sientes que la tierra bajo tus pies se tambalea, si te encuentras en medio de una tormenta que parece no tener fin, recuerda esta verdad: Dios sigue en control. Él es tu refugio, Él es tu fortaleza. No importa lo que enfrentes, no importa cuán grande sea el desafío, no importa cuán fuerte sople el viento, Dios es tu amparo, y Él nunca te dejará. Es curioso cómo la naturaleza misma nos da ejemplos de la fortaleza que proviene de la fe. Piensa en un árbol con raíces profundas. Viene la tormenta, los vientos soplan con fuerza, la lluvia golpea sin cesar, pero el árbol permanece firme. Sus hojas pueden moverse, algunas ramas pueden doblarse, pero su tronco se mantiene en pie porque sus raíces están ancladas en lo profundo. Así es la vida de aquel que confía en Dios. La tormenta puede ser intensa, los problemas pueden sacudirnos, pero si nuestra fe está arraigada en Dios, no seremos movidos. El Salmo 46 nos habla de un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Esta imagen es poderosa porque nos muestra que, en medio del caos, Dios nos da una fuente de paz y vida. No importa lo que suceda afuera, en el interior hay calma porque Dios está presente. Y aquí es donde debemos detenernos a reflexionar. ¿De dónde estamos obteniendo nuestra paz? Muchas personas buscan paz en el dinero, en el éxito, en el reconocimiento, en relaciones humanas. Pero todo eso es pasajero. Solo Dios puede dar una paz que no depende de las circunstancias. Por eso, el Salmo nos llama a estar quietos y reconocer quién es Dios. No solo conocerlo de oído, no solo hablar de Él, sino experimentarlo verdaderamente en nuestra vida. Porque hay una gran diferencia entre saber que Dios es nuestro refugio y realmente vivir en esa verdad. Cuando nos enfrentamos a dificultades, podemos reaccionar de dos maneras: con miedo y desesperación, tratando de resolverlo todo con nuestras fuerzas; con confianza, recordando que Dios ya tiene control y que nuestra tarea es descansar en Él. El problema es que muchas veces elegimos la primera opción. Nos llenamos de ansiedad, dudamos de Dios, tratamos de buscar soluciones inmediatas, cuando lo que Él nos pide es que confiemos. Pero confiar en Dios no significa quedarnos sin hacer nada. Significa actuar con fe, con la certeza de que Él está guiando cada paso. Es fácil decirlo, pero en la práctica es difícil. ¿Cómo confiar cuando el diagnóstico médico no es bueno? ¿Cómo confiar cuando el dinero no alcanza? ¿Cómo confiar cuando el dolor es profundo y la tristeza parece consumirnos? Aquí es donde el Salmo 46 se vuelve real. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Esta es una promesa firme. Dios está presente. Dios nos sostiene. Dios traerá su ayuda en el momento justo. Y muchas veces, eso es lo más difícil de aceptar: el tiempo de Dios. Queremos respuestas inmediatas. Queremos que la tormenta termine ya. Queremos ver soluciones rápidas. Pero Dios tiene su propio tiempo. Y su tiempo es perfecto. Mira la historia de José en la Biblia. Fue vendido por sus hermanos, acusado injustamente, encarcelado por años. Todo parecía estar en su contra. Pero en el tiempo de Dios, fue elevado a un lugar de honra. Se convirtió en gobernador de Egipto y fue usado por Dios para salvar a muchas personas. ¿Qué habría pasado si José hubiera renunciado a su fe en medio de la prueba? Muchas veces, cuando estamos en el proceso, cuando la tormenta sigue rugiendo, pensamos que Dios nos ha abandonado. Pero la verdad es que Dios está obrando en lo invisible. Cuando confiamos en Él,
Aunque no veamos la salida, sabemos que Él ya tiene la respuesta. Dios nunca promete una vida sin dificultades, pero si promete estar con nosotros en medio de ellas. Y esta es la clave del Salmo 46. No importa lo que pase, Dios sigue siendo Dios. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Es interesante que el Salmo mencione a Jacob. Jacob no era perfecto. Luchó con Dios, cometió errores, tomó decisiones equivocadas. Pero Dios lo eligió, lo transformó y lo usó para su propósito. Eso nos recuerda que la fortaleza de la fe no depende de nuestra perfección, sino de nuestra dependencia en Dios. Él no busca personas perfectas, busca corazones dispuestos a confiar en Él. Si hoy estás pasando por una situación difícil, si sientes que la vida te ha golpeado con fuerza, recuerda esta verdad: Dios sigue estando contigo. La tormenta no durará para siempre. La oscuridad no es eterna. El dolor tiene su tiempo, pero la promesa de Dios es más fuerte que cualquier circunstancia. Y cuando todo pase, cuando mires atrás, verás que Dios nunca te abandonó. Así que hoy, toma esta decisión. Confía en Él. No porque las circunstancias sean fáciles, sino porque Dios es fiel. Él sigue siendo tu refugio. Él sigue siendo tu fortaleza. Y nada, absolutamente nada, podrá cambiar eso. Hay algo poderoso en la forma en que Dios nos habla a través del Salmo 46. No es solo una declaración de confianza. Es un llamado a vivir en esa confianza, a caminar en fe y a experimentar la fortaleza que viene de depender completamente de Él. Pero aquí surge una pregunta importante. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida diaria? Porque una cosa es leer el Salmo, memorizarlo, repetirlo en oración, pero otra muy distinta es vivirlo. La realidad es que, cuando enfrentamos una prueba, nuestra reacción natural es dudar, sentir miedo, buscar soluciones humanas. No es fácil estar quietos y confiar en Dios cuando todo parece derrumbarse. Pero ahí es donde nuestra fe debe activarse. El Salmo nos dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esto significa que Dios no es nuestro último recurso, sino nuestro primer refugio. ¿Cuántas veces buscamos primero soluciones en el dinero, en las personas, en estrategias humanas, y solo cuando todo falla nos acercamos a Dios? Pero Dios no quiere ser nuestro plan B. Él quiere ser nuestra primera opción. El problema es que muchas veces confiamos más en lo que vemos que en lo que Dios ha prometido. Recuerda lo que pasó con Pedro cuando Jesús caminó sobre el agua. Pedro también caminó sobre el agua. Mientras su mirada estuvo fija en Jesús, pudo hacer lo imposible. Pero en el momento en que miró la tormenta, en que se enfocó en el viento y las olas, comenzó a hundirse. ¿Qué nos enseña esto? Que nuestra fortaleza no depende de cuán grande sea la tormenta, sino de dónde está puesta nuestra mirada. Si miramos los problemas, nos hundiremos en la desesperación. Si miramos a Dios, caminaremos en victoria. Y este es el mensaje central del Salmo 46. Dios sigue siendo Dios, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. Esto nos lleva a otra verdad clave. La paz de Dios no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que Él está en control. Piensa en Jesús cuando dormía en la barca, mientras la tormenta rugía. Sus discípulos estaban aterrados, convencidos de que iban a morir. Pero Jesús dormía. ¿Por qué? Porque Él sabía que la tormenta no tenía poder sobre Él. Los discípulos lo despertaron y Jesús simplemente ordenó al mar que se calmara. Y todo quedó en paz. Aquí hay algo profundo. Los discípulos pensaban que su seguridad dependía de que la tormenta terminara. Pero la verdadera seguridad no estaba en el mar en calma, sino en la presencia de Jesús con ellos. Es lo mismo en nuestra vida. Muchas veces le pedimos a Dios que quite la tormenta, pero Él quiere que aprendamos a confiar en Él en medio de la tormenta. Porque cuando comprendemos esto, ya no vivimos dominados por el miedo. Cuando la ansiedad intenta apoderarse de ti, recuerda, Dios sigue en control. Cuando la preocupación llene tu mente, recuerda, Dios sigue en control. Cuando sientas que ya no puedes más, recuerda, Dios sigue en control. El enemigo quiere que creamos que estamos solos, que no hay esperanza, que el caos es más grande que la promesa de Dios. Pero la verdad es que Dios nunca ha perdido el control. Y esta es la confianza que nos da el Salmo 46. No importa cuán grande sea el problema, Dios es mayor. Así que hoy quiero invitarte a hacer algo. Tómate un momento. Respira profundo.
Cierra los ojos y repite estas palabras en tu corazón. Dios es mi refugio y mi fortaleza. No temeré, porque Él está conmigo. Deja que esta verdad penetre en lo más profundo de tu alma, porque cuando confiamos en Dios, no solo encontramos paz, encontramos la verdadera fortaleza. La fortaleza que proviene de la fe no es una simple idea abstracta, es una realidad que transforma vidas. No se trata solo de palabras bonitas o frases motivacionales, sino de una certeza profunda que nos sostiene cuando todo lo demás parece colapsar. El Salmo 46 nos habla de un Dios que está presente, de un Dios que no nos abandona, de un Dios que es refugio en tiempos de angustia. Pero hay algo más que debemos notar. Dios no solo nos protege, sino que también nos da una victoria que va más allá de lo que podemos imaginar. Veamos un momento lo que dice el versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Este no es solo un llamado a la calma, es un llamado a reconocer quién es Dios realmente. Porque muchas veces, en medio de la prueba, podemos olvidar que Dios es más grande que cualquier circunstancia. Podemos ver el problema y pensar que no hay salida. Pero Dios nos recuerda: estad quietos, reconózcanme, yo sigo siendo Dios. Aquí hay una enseñanza clave. Cuando nos enfocamos demasiado en la dificultad, podemos olvidar el poder de Dios. Pero cuando aprendemos a confiar, cuando nos detenemos para reconocer su grandeza, algo cambia en nuestro interior. No se trata de ignorar los problemas. Se trata de recordar que Dios es más grande que cualquier problema. Y esto es algo que ha sucedido a lo largo de la historia. Pensemos en David enfrentando a Goliat. A simple vista, la batalla parecía imposible. Un joven pastor contra un gigante experimentado en la guerra. Pero David no vio el tamaño del enemigo, vio el tamaño de su Dios. Cuando ponemos nuestra mirada en Dios en lugar de en nuestras dificultades, nuestra perspectiva cambia. Lo que parecía imposible se vuelve una oportunidad para ver su poder en acción. Y esto nos lleva a otra verdad fundamental. La fe no es negar la realidad, es confiar en que Dios tiene la última palabra. El Salmo 46 nos recuerda que, aunque el mundo se sacuda, aunque todo parezca colapsar, Dios sigue en su trono. Cuando enfrentamos crisis, el enemigo quiere hacernos creer que todo está perdido, que Dios no nos escucha, que la situación no tiene solución. Pero el enemigo es un mentiroso, porque la verdad es que Dios nunca ha perdido una batalla. Él sigue siendo el mismo Dios que abrió el Mar Rojo, el mismo Dios que derrumbó los muros de Jericó, el mismo Dios que estuvo con Daniel en el foso de los leones, el mismo Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos. Si Él hizo todo eso antes, ¿por qué dudar que puede obrar en nuestra vida hoy? Por eso, la confianza en Dios no es un sentimiento pasajero, es una decisión. Cada día podemos elegir vivir en miedo o vivir en fe. Cada día podemos elegir enfocarnos en la tormenta o enfocarnos en aquel que tiene poder sobre la tormenta. Cada día podemos elegir rendirnos o seguir creyendo. La pregunta es, ¿qué vas a elegir hoy? Dios nos ha dado una promesa en el Salmo 46. Una promesa de refugio, de fortaleza, de victoria. No importa lo que estés enfrentando en este momento, recuerda, Dios está contigo. Su presencia es real. Su amor es inquebrantable. Y cuando confías en Él, puedes caminar con la certeza de que ninguna tormenta, ninguna crisis, ningún obstáculo podrá separarte de su amor y su propósito para tu vida. Así que hoy, descansa en su presencia. Deja que su paz llene tu corazón. Porque la verdadera fortaleza no viene de nosotros, viene de confiar en aquel que nunca falla. La vida está llena de momentos que ponen a prueba nuestra fe. Hay días en los que todo parece ir bien, en los que sentimos que Dios está cerca, en los que podemos alabar sin dificultad. Pero también hay días oscuros, días en los que el miedo y la incertidumbre nos abruman, días en los que parece que Dios guarda silencio. Y es en esos momentos cuando el mensaje del Salmo 46 se vuelve más necesario que nunca. Porque este salmo no fue escrito para tiempos fáciles. Fue escrito para tiempos de crisis, para momentos de prueba, para aquellos instantes en los que el alma tiembla y la duda quiere apoderarse del corazón. Es un recordatorio de que Dios sigue siendo Dios, incluso cuando todo lo demás parece fuera de control. Piénsalo. ¿Cuántas veces hemos sentido que la vida nos lleva al límite? El diagnóstico que no esperábamos, la traición de alguien en quien confiábamos, la pérdida de un ser querido,
la crisis económica que nos deja sin opciones, el fracaso de un sueño que parecía seguro. Es fácil confiar en Dios cuando todo está en calma, pero la verdadera fe se revela en la tormenta. Cuando Jesús caminó sobre el agua en medio del mar tempestuoso, no lo hizo para impresionar a sus discípulos. Lo hizo para mostrarles que Él tiene poder sobre cualquier tormenta. Y hoy, esa misma verdad sigue vigente. El Salmo 46 no nos dice que la vida será fácil. No nos promete una existencia sin problemas. Nos promete que no estaremos solos en la batalla. Es por eso que este salmo es tan poderoso. Nos recuerda que nuestra seguridad no está en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Dios. Y eso cambia todo. Porque si Dios está conmigo, entonces puedo enfrentar cualquier desafío. Si Dios es mi refugio, entonces ninguna tormenta puede destruirme. Si Dios es mi fortaleza, entonces no importa cuán débil me sienta, Él me sostendrá. Aquí es donde debemos hacer una pausa y reflexionar. ¿Estamos viviendo con esa confianza? ¿O seguimos permitiendo que el miedo y la duda nos paralicen? El enemigo quiere que creamos que estamos solos, que no hay salida, que Dios no nos escucha. Pero la verdad es que Dios nunca ha dejado de estar presente. Él está en cada detalle, en la lágrima que derramamos en oración, en la persona que llega a nuestra vida en el momento justo, en la paz inexplicable que sentimos cuando todo parece perdido. Y cuando confiamos en Él, cuando realmente vivimos la verdad del Salmo 46, algo increíble sucede. La ansiedad desaparece, el miedo pierde su poder, y encontramos una paz que nada ni nadie puede quitar, porque la fortaleza que viene de la fe no es humana, no es el resultado de nuestra capacidad para resistir, no es una simple actitud positiva, no es negar la realidad ni ignorar los problemas, es algo mucho más profundo. Es el resultado de conocer y confiar en aquel que nunca falla, el Dios que abrió los mares para su pueblo, el Dios que derrotó ejércitos sin que su pueblo tuviera que pelear, el Dios que estuvo con Daniel en el foso de los leones, el Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos. Ese mismo Dios es quien hoy nos dice: no temas, yo soy tu refugio, yo soy tu fortaleza, yo estoy contigo. Y cuando comprendemos esto, cuando dejamos de depender de nuestras fuerzas y descansamos en la fidelidad de Dios, nuestra vida cambia por completo. Las tormentas pueden venir, pero ya no nos destruyen. Las pruebas pueden ser difíciles, pero ya no nos paralizan. El futuro puede ser incierto, pero ya no nos llena de miedo, porque sabemos que Dios sigue teniendo el control. Así que hoy, quiero dejarte con una pregunta. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios de verdad? No solo con palabras, no solo cuando todo va bien, sino con cada aspecto de tu vida. Porque si lo haces, descubrirás que la verdadera fortaleza no está en lo que podemos hacer por nuestra cuenta. Está en aquel que es nuestro refugio eterno. A lo largo de la historia, Dios ha demostrado que su poder no tiene límites. Él no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Y su promesa en el Salmo 46 no es solo para aquel tiempo, sino para cada uno de nosotros, hoy y siempre. Cuando miramos la vida con ojos humanos, es fácil sentirnos abrumados. Vemos las crisis, los problemas, las injusticias del mundo y nos preguntamos: ¿dónde está Dios en todo esto? Pero el Salmo 46 nos da la respuesta. Él está en medio de todo, sosteniéndonos, guiándonos, protegiéndonos. Si hay algo que debemos recordar de este mensaje es que Dios no nos ha prometido una vida sin dificultades, pero sí nos ha prometido su presencia en cada batalla. Y eso cambia todo. Porque no importa cuán grande sea el obstáculo, Dios es mayor. No importa cuán oscura sea la noche, su luz siempre brilla. No importa cuán fuerte sea la tormenta, Él sigue siendo nuestro refugio. Piensa en la historia de los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abed-Negó. Fueron arrojados al horno de fuego por negarse a adorar a un rey terrenal. La muerte parecía inminente, pero cuando el rey miró dentro del horno, vio algo sorprendente. No había 3 personas, sino 4. Jesús mismo estaba con ellos en medio del fuego. No los libró de entrar al horno, pero los acompañó en medio de la prueba y los protegió del fuego. Eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros. Quizás hoy sientes que estás en un horno de fuego, que la vida te está golpeando, que la prueba es demasiado grande, que el dolor es insoportable. Pero escucha bien, Dios está contigo ahí. Él no te ha abandonado. Él no ha cerrado los ojos ante tu sufrimiento.
Él no ha dejado de sostenerte con su mano poderosa. Y si confías en Él, si pones tu fe en su poder, saldrás de esta prueba más fuerte que antes. Porque la fortaleza que viene de la fe no es una teoría, es una verdad viva. No se trata de sentirnos bien en los momentos de adoración. No se trata de repetir frases bonitas cuando todo está en calma. Se trata de creer, con todo nuestro ser, que Dios sigue teniendo el control, aunque no entendamos lo que está pasando. El enemigo intentará hacerte dudar, intentará llenarte de miedo, intentará convencerte de que Dios no está contigo. Pero la palabra de Dios es clara. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Él está contigo. Él sigue en control. Él no te dejará. Así que hoy, tómate un momento y entrégale tus cargas a Dios. No luches solo. No permitas que el miedo controle tu corazón. Haz lo que dice el Salmo 46. Estad quietos. Reconoced que Él es Dios. Y cuando lo hagas, verás su poder obrando en tu vida. Porque la verdadera fortaleza no viene de nuestras fuerzas, sino de una fe inquebrantable en aquel que nunca falla. Dios nos ha hablado a través del Salmo 46. Nos ha recordado que Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro auxilio en tiempos de dificultad. Pero ahora, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con este mensaje? Porque no basta solo con escucharlo y sentirnos inspirados por un momento. La verdadera transformación ocurre cuando aplicamos esta verdad en nuestra vida diaria. Cuando llega la prueba, ¿vas a permitir que el miedo controle tu corazón o vas a recordar que Dios está contigo? Cuando sientas que todo se derrumba, ¿vas a tratar de luchar con tus propias fuerzas o vas a correr a los brazos de tu Padre Celestial? Cuando la tormenta golpee con fuerza, ¿vas a desesperarte o vas a decir con fe: Dios es mi refugio, mi fortaleza, mi pronto auxilio en la tribulación? Porque recuerda esto, nuestra confianza en Dios no depende de cómo nos sentimos, sino de quién es Él. Dios no cambia, su amor por ti no cambia, su fidelidad no cambia, y su promesa de estar contigo, de ser tu refugio, permanece firme para siempre. Así que hoy te invito a que hagas algo. Entrega tus cargas a Dios. Tómate un momento y háblale. No importa dónde estés, no importa lo que estés enfrentando. Dile a Dios que confías en Él. Porque cuando lo haces, cuando realmente le entregas el control de tu vida, descubres algo increíble. Una paz que el mundo no puede dar, una fortaleza que no proviene de ti, sino de la fe en aquel que todo lo puede. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, si has sentido que Dios te ha recordado su amor y su fidelidad, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás más contenido que fortalecerá tu fe, que te recordará que no estás solo, que Dios tiene un propósito para tu vida. Así que activa las notificaciones, comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje y sigue creciendo en tu relación con Dios. Porque la vida no siempre será fácil, pero cuando confías en Él, siempre tendrás la fortaleza que viene de la fe. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.